Hay un acontecimiento que la Biblia menciona y que se lo ha titulado de muchas maneras, y tiene que ver con lo que se conoce como el arrebatamiento, el rapto, el harpazo, la venida secreta del Señor. Seguramente lo hayas escuchado con alguno de estos 4 nombres que te di anteriormente. Hay algunos que creen que va a pasar, hay otros que no lo creen, hay algunos que están seguros de que sí, hay otros de que están seguros de que no. Yo soy de los que piensa que sí va a suceder, no porque yo lo piense, no porque a mí se me imagina, sino porque la Biblia lo muestra y en este video te lo voy a mostrar. Cabe aclarar que no voy a mencionar cuándo va a suceder esto, si va a ser antes de la tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación. No vamos a hablar de eso porque no me va a dar el video. Solamente te voy a explicar y te voy a dar las evidencias escriturales con fundamento escritural de la Biblia que el arrebatamiento es totalmente escritural. Bien, lo primero que hay que entender es que hay 2 personajes, hay más, pero vamos a hablar de 2 puntualmente, a los cuales el Señor los arrebató o Dios se los llevó, y tiene que ver con Enoc y con Elías. Génesis capítulo 5 verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Aquí vemos cómo Dios se lleva a Enoc y dice de que no apareció más, no se le vio más porque Dios lo arrebató. Enoc es sombra y figura de la iglesia arrebatada. Segunda de Reyes capítulo 2 verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y aquí vemos el segundo, Elías, donde Dios se lo lleva en un torbellino y dice que no apareció más y no se lo vio más en la tierra. Elías también es sombra y figura de la iglesia arrebatada. Hay muchos más, pero ya podemos ver 2 a los que el Señor arrebató o se los llevó y no vieron muerte para ir al cielo. Entonces ya hablar de arrebatamiento podemos ver en la Biblia que ha sucedido, pero aún así simplemente te estoy dando una introducción para que veas de que Dios ya lo ha hecho, de que lo va a volver a hacer, pero te lo voy a mostrar detalladamente y con el Nuevo Testamento. Para los que dicen que el antiguo ya no vale más, ahora es el nuevo, pero bueno, vamos a darles del nuevo para eso también. Si el antiguo no vale más, yo me pregunto ¿de dónde salió el nuevo? ¿No salió del antiguo? Ese es para otro video. Ok, vamos a analizar estos versículos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, empecemos a analizar estos versos. Pablo dice, no ignoren acerca de los que duermen. Cuando se refiere a los que duermen, está hablando de los que murieron biológicamente. Por eso en el verso 14 él dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que están durmiendo en él, muertos biológicamente hablando. Por eso Pablo continúa hablando y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que todavía no estamos durmiendo, o sea, los que no morimos todavía biológicamente, que habremos quedado vivos. Los que habremos quedado vivos, está diciendo Pablo, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Por eso él dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, acá hay mucha tela que cortar, pero vamos a enfocarnos en lo nuestro. Con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con él. Entonces dice que el Señor con voz de arcángel, con voz de mando y de trompeta descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Los muertos en Cristo qué? Los muertos en Cristo biológicamente hablando, los que están muertos biológicamente hablando ahora, pero murieron en Cristo. Dice que ellos resucitarán primero. Ellos van a resucitar. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, los que estemos vivos biológicamente hablando, en ese momento, dice, seremos arrebatados. Para los que dicen, en la Biblia nunca aparece la palabra arrebatamiento. Bueno, aparece la palabra arrebatados. Arrebatados, que en realidad en el griego es la palabra harpazo. Esa es la palabra. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con el Señor. Entonces, dice de que el Señor descenderá del cielo
en el aire, lo muestra Pablo, y con voz de mando de arcángel y de trompeta hará que los muertos en Cristo biológicamente hablando, los que estén muertos biológicamente hablando, van a resucitar, y los que estemos vivos, si es que estamos vivos para ese momento, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos y nos vamos a encontrar con ellos en las nubes, en el aire, para recibir al Señor. Lo que está acá hablando Pablo es del arrebatamiento, es de lo que es la palabra arrebatamiento ahí, arrebatados, es la palabra harpazo, es la palabra griega 726, harpazo, que significa apoderarse o arrebatar, nos va a arrebatar. Entonces, cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos, de lo que está hablando es del arrebatamiento de la iglesia, porque dice que sucederán juntos, no en el mismo orden, pero sí juntos en el mismo acontecimiento. O sea, el Señor descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos llevados, reunidos juntamente con ellos, y ahí ese acontecimiento es el arrebatamiento. Entonces, cuando la Biblia habla de la resurrección de los muertos, está hablando del arrebatamiento. Si es la primera vez que estás acá, este canal se llama Conociendo a Dios, mi nombre es Lautaro Librandi y subo contenido cada semana para que justamente podamos conocer mucho más a Dios y qué es lo que la Biblia nos muestra. Así que si te gusta este contenido, dale like, suscríbete, compartilo y ya sin más, continuamos. Ahora esto es solo una pequeña parte, quiero poder continuar explicándote, pero cuando la Biblia habla del arrebatamiento está hablando de la resurrección de los muertos. Es lo mismo, arrebatamiento, resurrección de muertos, es lo mismo. Por eso cuando Lázaro murió y Jesús lo fue a resucitar, le encuentra a María y María le dice: yo sé que resucitará en el día postrero. María tenía conocimiento del arrebatamiento, tenía conocimiento de la resurrección de los muertos, y por eso nosotros hoy necesitamos conocerlo como la Biblia nos lo muestra. Ok, pero no solamente voy a darte esto, vamos a meternos mucho más adentro. Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 y 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos biológicamente, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjate lo que está hablando Pablo acá. Está totalmente conectado con lo que leíamos anteriormente. Está hablando de lo mismo. Él dice que nos va a hablar un misterio. Por eso pienso que a muchos les cuesta entender esto del arrebatamiento, porque Pablo lo presenta como un misterio. Dice: no todos vamos a morir biológicamente, pero aunque no vamos a morir todos biológicamente, todos vamos a ser transformados. ¿Por qué dice esto? Porque cuando se dé el arrebatamiento no van a estar todos muertos biológicamente, porque hay parte de la iglesia que va a estar viva biológicamente hablando. Y él dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso es lo que va a suceder en el rapto. Cuando venga el Señor por la iglesia en el arrebatamiento, lo que también se conoce como la parusía del Señor, lo que va a suceder es que los muertos van a ser resucitados incorruptibles y nosotros, los que estemos vivos, transformados. ¿Por qué no resucitados? Porque no habremos muerto biológicamente, porque vamos a estar vivos en ese momento si es que nos toca a nosotros. Entonces, cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos, está hablando del arrebatamiento, está hablando de cuando lo corruptible se vista de incorruptible, pero vamos a meternos más adentro también. Primera de Corintios capítulo 15 verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es que hay parte de la iglesia que dice que no hay arrebatamiento? En otras palabras, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, él está diciendo: si no hay arrebatamiento, resurrección de muertos, que es lo mismo, entonces Cristo no resucitó. O sea, negar el arrebatamiento es negar la resurrección de Cristo, porque lo que va a pasar en el arrebatamiento es que los muertos van a resucitar. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó, es en vano todo lo que estamos haciendo. Y no solo eso, dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Lo que está diciendo Pablo es: si negamos el arrebatamiento, la resurrección de los muertos, estamos negando que Cristo resucitó. Y si estamos negando que Cristo resucitó, somos testigos falsos de Dios, porque estamos testificando que Dios resucitó a su Hijo. Entonces, si negamos el arrebatamiento, estamos negando que Cristo resucitó. Y si
negamos que Cristo resucitó, estamos negando lo que nosotros estamos predicando, que es que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Entonces, negar el arrebatamiento, negar el rapto de la iglesia, negar la resurrección de los muertos, es negar la resurrección de Cristo. No lo digo yo, lo dice Pablo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en pecado. Y por eso el verso 20 dice: mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hechos. O sea, lo que está diciendo Pablo es que Cristo resucitó de los muertos y es primicia, es el primero en resucitar de los muertos. ¿Por qué? Porque hay segundo, hay tercero, hay cuarto, hay más gente por detrás. Entonces, negar el arrebatamiento, que es negar la resurrección de los muertos, que ya en aquel tiempo se negaba, por eso no me extraña que hoy haya personas que lo nieguen y que digan que no es así, es negar la resurrección de Jesucristo, es negar la salvación prácticamente, porque si Cristo no resucitó no hubiese salvación. Es negar prácticamente todo. No lo digo yo, lo dice Pablo. Y por si te quedan dudas, en el verso 30, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, lo que está diciendo Pablo es, si no hay resurrección de muertos, ¿qué provecho tiene toda la lucha, todo el trabajo, todo el esfuerzo que yo hice? No tiene sentido trabajar si no hay resurrección de muertos, es lo que está diciendo él. Entonces, negar la resurrección de los muertos, negar el arrebatamiento, es negar la resurrección de Cristo. Siempre en 1 Corintios 15, verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Dice Pablo, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Lo que está diciendo Pablo es que vamos a resucitar con un nuevo cuerpo, vamos a sembrar este cuerpo biológico. ¿Por qué sembrar? Porque lo vamos a enterrar bajo tierra, pero se nos va a asignar un nuevo cuerpo. Por eso dice el verso 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Verso 42, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Por eso es lo que va a suceder en el arrebatamiento, que vamos a entregar nuestro cuerpo. Los que hayan muerto biológicamente van a sembrar su cuerpo biológico para renacer, para cosechar. Por eso dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Por qué? Por eso habla de sembrar y no dice cosechar, dice resucitar. ¿Por qué? Porque vamos a sembrar nuestro cuerpo biológico. Los que hayan muerto sembraron su cuerpo biológico en Cristo Jesús, obviamente, y van a resucitar con un nuevo cuerpo. Eso es lo que va a pasar, la verdadera transformación. Por eso dice el verso 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y ahí menciona el verso que leíamos, les digo un misterio, no todos dormiremos, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por eso el arrebatamiento es la transformación de lo corruptible a lo incorruptible, de lo animal a lo celestial, es recuperar verdaderamente al 100% a la imagen de Cristo. Y por último, leíamos recién 1 Tesalonicenses 4 en el verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Fíjate que dice el arrebatamiento. En las nubes. El Señor viene y va a estar en las nubes. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Acá, cuando dice que todo ojo le verá, es la segunda venida de Cristo después de la tribulación y la gran tribulación, al final de la gran tribulación, cuando el Señor vuelve a la tierra y donde todo ojo le verá, la que se conoce como la venida pública o también la epifanía. Pero nota la diferencia por si te quedaron dudas también. Dice en el 4:17 de Tesalonicenses, cuando hablábamos del arrebatamiento, dice que viene en las nubes. Vamos a estar en las nubes, el Señor no toca la tierra. Pero ahora viene donde todo ojo le verá y viene
con las nubes. Notad también esa diferencia. Cuando dice que todos los ojos le verá, es la segunda venida al final de la gran tribulación. Así que ya sin más, espero que haya podido quedar claro. La resurrección de los muertos es el arrebatamiento, el rapto, el arpazo, como lo quieras llamar, la venida secreta del Señor, donde viene por la iglesia, porque la iglesia no pasará la tribulación, pero ese es otro tema. Tengo también mucho fundamento para mostrarte que la iglesia no va a pasar la tribulación. Con esto no estoy diciendo que la iglesia no será perseguida, no vamos a pasar tiempos difíciles, va a suceder todo eso. Pero una cosa son tiempos difíciles, el principio de dolores como lo llama Jesús, y otra cosa muy distinta es la tribulación y la gran tribulación. Son cosas diferentes. Entonces, espero que te haya podido quedar claro por qué creo en el arrebatamiento, porque la Biblia lo muestra, no porque yo me lo imagine, porque Pablo lo explica y porque vemos al Señor manifestándose en la misma manera en el Antiguo Testamento. Así que ya sin más, espero que lo hayas podido entender. Si te gustó, suscríbete, dale like, compartilo y ya sin más, nos vemos en el siguiente video.